Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a un nuevo evento de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad tenemos un interesante webinar sobre tendencias del consumo en el mercado peruano. Nuestro ponente el día de hoy es el señor Marco Orbeso. Él es socio de la empresa EY Parthenon. EY Parthenon es una empresa de las mayores organizaciones de consultoría de estrategia global, con más de 6.500 profesionales en todo el mundo. Tiene presencia en más de 20 países, con más de 35 oficinas, y está respaldado por la presencia y alcance de EY en más de 150 países, con más de 700 oficinas en todo el mundo. Ayudan a los CEO y los líderes empresariales a diseñar y ofrecer estrategias de transformación a toda la empresa, creando nuevos valores a lo largo plazo para todos los stakeholders. Le damos una cordial bienvenida al señor Orbeso. Buenas tardes, muchas gracias Susana por la introducción y por la invitación, y gracias a todos por conectarse el día de hoy a este evento donde buscaremos compartir con ustedes algunos hallazgos de encuestas y de estudios que hemos hecho a nivel global y también en Latinoamérica y en Perú, que nos delinean un poco cómo es este nuevo consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cuáles son las tendencias, digamos, mirando hacia el futuro de este consumidor? Y por supuesto también compartiremos con ustedes también hacia el final del día de hoy algunas, digamos, recomendaciones a partir de lo que estamos viendo que están haciendo empresas que han, en medio de esta coyuntura, digamos, de pandemia, aprovechado para ganar mercado y para ganar espacio de cara a sus clientes. Entonces, sin más preámbulo y agradeciéndoles una vez más su atención, voy a compartir. Bueno, me presento muy rápidamente. Yo soy Marco Orbeso, soy el socio de EY Parthenon en Perú. EY Parthenon, para los que no conocen la marca, digamos, ¿qué cosa es? Seguramente EY le suena bastante. Parthenon probablemente es un poco menos conocido en la región. Y le contaba justo antes de empezar el evento a Susana que EY Parthenon es el brazo de estrategia de EY. Y se forma a partir de la compra de una boutique que se llamaba Parthenon, con sede en Boston, pero con operaciones a nivel global, que estaba muy concentrada en dar servicios de estrategia, ¿sí? Y lo que hicimos luego de la compra hace 6 años fue empezar a desplegar equipos globales y regionales en todo el mundo. Y hoy día EY Parthenon en la región tiene ya oficinas en Perú, en Colombia, en México, en Brasil, y la última que estamos abriendo justamente es la de Chile este año. Y de estos 5 países atendemos a todo el área latinoamericana, obviamente combinando también expertices tanto funcionales como de industria, de otras oficinas como la oficina americana o algunas oficinas en Europa, ¿no? Y como les decía, básicamente somos un equipo que se mantiene un poco que igual ha preferido mantener, digamos, de alguna manera independiente en términos de equipo, perfil, procesos, etcétera, para poder enfocarse y desarrollar este brazo de estrategia a nivel global, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de los hallazgos que hemos podido tener en esta herramienta que tenemos que se llama Future Consumer Index, que es una herramienta que a base de encuestas a nivel global nos sirve para poder entender qué está pasando con los consumidores, ¿no? Esto no lo creamos a raíz del COVID, ya existía esta plataforma, ya la teníamos, y lo que buscábamos era entender cómo las tendencias del consumidor a nivel global, como pueden ser el tema de preocupación por la sociedad, como puede ser el tema, digamos, de preocupación por estar bien y por la salud, el tema digital, etcétera, eran ya tendencias que en el mundo pre-COVID existían. Y creamos esta herramienta para mapear cómo iban cambiando estos consumidores en las diferentes geografías y darle, digamos, insights potentes a los directores y CEOs de compañías para poder adecuar sus ofertas de productos, servicios, canales y aprovechar estas tendencias, ¿no?
Claramente el nivel, digamos, de cambio que generaban estas tendencias era, digamos, un crecimiento moderado y el COVID prácticamente ha hecho que ocurran y se aceleren cosas que en una década no se habían conseguido, ¿no? Por ejemplo, el tema de la adopción digital. Pero bueno, ya teniendo esta herramienta, la aplicamos en diferentes momentos de la pandemia para entender un poco cómo iba cambiando este comportamiento del consumidor en diferentes geografías, como les digo, ¿no? Y un poco lo que les vamos a contar ahora es estas tendencias y estos cambios y obviamente las implicaciones que tienen para nuestras empresas, ¿no? Entonces, acá ya entro un poco a contarles estos hallazgos y lo primero que vamos a ver es lo que esta herramienta nos muestra a nivel global. Luego vamos a entrar a ver Latinoamérica y después Perú. En términos de gastos e ingresos, a nivel global, más o menos el 40% de las personas han disminuido su nivel de ingresos en diferentes medidas, ¿no? Cuando veíamos esto en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, Colombia, México y Ecuador, era un poco más alto, eran alrededor de entre 6 y 7 de cada 10 personas que habían visto impactado de manera importante sus ingresos, ¿no? Segundo, y fruto de este golpe en la economía familiar, hay un porcentaje muy alto del orden del 60% que está, digamos, reduciendo un poco eh, qué compra, pero también haciendo lo que se conoce como tearing down, que es empezar a dar ya una marca del tier 1 de precios, sino ir bajando la tier 2 y la de tier 3. Además de, obviamente, reducir un poco también la cantidad de cosas que compra, ¿no? Esto también lo vemos, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, fue muy clara la migración de formatos, por ejemplo, más personales o de medio litro o más pequeños hacia formatos más familiares, ¿no? Que son mucho más rendidores también. Entonces, en general vemos un consumidor que debido al golpe que ha tenido en su economía, busca gastar menos, pero también gastar mejor, digamos, ¿no? Ser más inteligente en gasto. En la parte de artículos esenciales. Y más bien, cerca del 40%, y esto en Latinoamérica se disparó alrededor del 90%, más bien ha reducido o casi eliminado la compra de productos no esenciales, ¿no? Sobre todo en la primera etapa de pandemia, ¿no? ¿Qué son productos no esenciales? Bueno, por ejemplo, bebidas alcohólicas, por ejemplo, el tema de moda, cosméticos. En la primera etapa de la pandemia, probablemente también el tema de electro, de home improvement. Ya luego, cuando vemos alguna de estas categorías, sí ha tenido algún nivel de rebote. Vamos a contarles un poco de eso. Fruto de, digamos, al estar mucho más en casa, hemos tenido que empezar sumado, perdón, también a la ayuda social y a la liberación de bienes, se abrió, digamos, una billetera adicional que le permitió a la gente, por ejemplo, hacer mejoras en el hogar en términos de temas de electro, de cocina, o incluso en segmentos más bajos, de mejorar un poco la casa, digamos, ¿no? Entonces, sí vemos que en un segundo momento, y conversando ya con clientes del tema de, por ejemplo, home improvement en general, sí ha tenido un año bastante bueno y ha comenzado un 2021 también bastante bueno, ¿no? Y bueno, también eh, los productos de alto ticket o bienes suntuarios o tanto suntuarios como de alto ticket, ¿no? Como puede ser una compra, por ejemplo, de auto o una casa, un departamento, sí han tenido un golpe importante, sobre todo en los niveles altos, digamos, ¿no? Esto ya por la pandemia, obviamente esto se ha exacerbado un poco más aún con el tema de incertidumbre que vivimos en términos políticos, pero ya el tema del COVID, digamos, aguantó bastante esas compras de alto ticket, ¿no? Después, a nivel de comportamiento, de aquí, como les decía, por ejemplo, de las cosas buenas que ha traído el COVID es este tema de aceleración del tema de compra a través de Internet. En el mundo, más o menos un 40% de personas han migrado o ha probado por lo menos algún tipo de compra digital. Si vemos este número en Perú, el peso, digamos, la compra digital en diferentes categorías, pero en promedio andaba en el orden de alrededor de un 3%.
luego del COVID y a partir del COVID se ha disparado en niveles socioeconómicos bajos, alrededor del 15%, es el peso de la compra en Internet, y en niveles medios y altos es casi del 30%. Y digamos, este pico lo hemos visto también, por ejemplo, en países como México y Colombia, un poco menos en Ecuador por la oferta que tienen. Eh, Otro tema también interesante en el tema, digamos, de la compra digital es que, salvo la primera etapa, donde claramente si uno pasa de tener un peso de 3 a un peso de 15 o 30% de la compra online, la operación de la mayoría de retailers, digamos, de especialidad o tiendas por departamento o supermercados, claramente no estaban preparados en términos de la logística, del soporte postventa, etcétera, para poder soportar ese incremento tan repentino, digamos, que además se dio en 1 o 2 semanas. Ustedes se deben de acordar cuando uno hace una compra en un supermercado en los meses de marzo y abril, con suerte, el tiempo, digamos, prometido de despacho era como entre 2 y 3 semanas y el pedido normalmente no llegaba completo, ¿no? Había bastantes quiebres en términos de fulfillment de los pedidos, ¿no? Entonces, salvo esa primera parte, cuando ya le hemos preguntado a las personas qué tal les ha ido con la compra digital en términos de experiencia, si ha sido por lo menos igual o mejor que la compra en físico, hay alrededor de un 70, entre 70 y 85% de personas, dependiendo del momento en que preguntamos, que declaran que la compra en Internet ha sido por lo menos igual en términos de conveniencia, digamos, pros y contras a lo largo de todo este journey de compra, que la compra física, ¿no? Y un buen porcentaje de estos, alrededor de la mitad, declaran que van a seguir comprando online. Entonces, esto es un tema interesante. Lo otro interesante que sacamos del estudio es que cuando uno ve, digamos, diferentes categorías, en un extremo están todo lo que es, digamos, comida no empacada, ¿no? No packaged food, sino, digamos, verduras, carnes, pollo, fruta. Esos están en el extremo donde la gente todavía prefiere la compra presencial, ¿no? Porque uno tiene que ver la fruta, olerla, tocarla. Digamos, esta experiencia sensorial de la compra es bien importante. Y más bien, en el otro extremo, de aquello que la gente está más dispuesta a comprar online, está curiosamente, bueno, toda la parte de electro, que hace sentido, pero también, por ejemplo, está moda, ¿no? Ropa. Ahora, ahí es bien importante entender, y lo vamos a mencionar a lo largo de la presentación, oye, ¿es una compra pura digital? Probablemente no. Probablemente en electro, quizás, aunque es una categoría que requiere bastante asesoría, pero cuando hablamos de moda, probablemente esa compra se cierre en digital, pero la tienda sigue jugando un rol importante. Entonces, entender eso y diseñar todo ese proceso de compra donde combinamos físico y digital es un reto importante que están teniendo la mayoría de compañías y una oportunidad para que ellas que lo hagan bien, ¿no? Otro tema interesante es ver cómo hay diferentes perspectivas respecto a qué esperar en términos de cuándo termina el COVID, ¿no? En esta encuesta, cuando miramos a nivel global, más o menos casi el 40%, un 37%, declara que cree que la crisis va a durar entre 6 meses y un año como mucho, digamos, ¿no? Ese es el promedio, y ahí en el promedio están probablemente Estados Unidos, Europa, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando uno va y le pregunta a países como, digamos, más en desarrollo como India o Brasil, curiosamente piensan digamos, el COVID, incluso China, va a pasar mucho más rápido, ¿no? Y que los próximos 6 meses ya van a volver a la normalidad. Mientras que otros países, como Japón, creen que va a durar un año o un poco más, ¿no? Hay como un 66% de personas que creen que habrá un año más, mientras que hay un 50% en Brasil que creen que va a durar menos de 6 meses. Cuando hacemos esta pregunta en Perú, digamos, si vemos esta respuesta, mejor dicho, en Perú es un poco menos optimista, digamos, ¿no? Y en promedio, las personas creen que va a durar alrededor de un par de años, ¿no? Y recién en verano del 2023 vamos a estar como que regresando a la normalidad, ¿no? Otro tema interesante es que cuando le preguntamos, digamos, post pandemia, digamos,
cuáles son las categorías, digamos, que van a consumir más. Aparece claramente todo el tema de actividades recreacionales fuera de casa. La gente sí está ávida, digamos, está bien, ya equipamos la casa, hemos aprendido a hacer todo desde casa, pero ese contacto social y ese salir de casa, digamos, es algo que la gente necesita, digamos, ¿no? Y esto es a nivel global, ¿no? Es una de las categorías que declaran que va a crecer. Y la otra, y es una tendencia de nuevo, que igual que digital, ya venía siendo una tendencia importante, que es la migración hacia el consumo de productos saludables. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando miramos categorías como bebidas, ¿no? El crecimiento de las bebidas gaseosas, por ejemplo, es casi vegetativo, mientras que categorías como jugos, bebidas funcionales, tienen crecimientos importantes todavía en muchos países, ¿no? Entonces, este tema de los productos saludables, tanto de alimentos como incluso de suplementos y complementos vitamínicos. Cuando hablo de saludable no me refiero solo a, digamos, el rubro medicinal, sino que hace que esté bien, que esté sano, ¿no? Y ahí, como que esta asociación de si estoy sano, esta pandemia o las que vengan, van a encontrar mucho más protegido que si me encuentran, pues, con problemas cardíacos, casi diabético, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta conciencia de estar bien, de tener un estilo de vida saludable, es algo que el COVID ha impulsado también, ¿no? Y lo otro interesante es que en los países en desarrollo, diferente a los países más desarrollados, sí todavía puede ser un diferencial el de los protocolos sanitarios en los espacios físicos, digamos, de diferentes categorías, ¿no? Supermercados, tiendas por departamento, tiendas de especialidad, etcétera. Sí hay como que un espacio para no solo cumplir con el protocolo, sino demostrar al cliente, hacer muy visible que nos preocupamos por su salud y por mantenerlo cuidado, digamos, ¿no? Y esto, como les digo, en esta percepción que tienen, por lo menos los peruanos, de que esto por lo menos va por un par de años más, junto con este tema de hacer muy visibles los protocolos, incluso ir más allá de los protocolos, puede ser una palanca importante en el consumidor, ¿no? Veo que hay algunas preguntas, pero si les parece voy avanzando y voy a regresar después a barrer las preguntas y poder irlas respondiendo, si Luego, les parece bien. después de tu presentación, Marcos, si quieres te voy leyendo y tú vas contestando. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a ver, a partir de esta plataforma que tenemos, digamos, que lo que busca es ir entendiendo, digamos, estos grupos de consumidores en base a estas tendencias y comportamientos de compra y de consumo. Cuando corrimos esto durante la primera ola del COVID, allá por junio del 2020, encontré estos segmentos a nivel global, ¿no? ¿Qué segmentos habían? Y acá solo para explicarles, estos que aparecen a la izquierda son los segmentos que existían y cómo se comportaba el consumidor en junio del 2020. Y esta parte que dice Segments Tomorrow es un poco la proyección que hacíamos de hacia dónde iba a migrar ese comportamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles segmentos aparecieron en esta primera ola del COVID, allá por junio? El primero fue uno que le hemos llamado ahorrar y acumular, ¿no? Era un consumidor en esta primera ola, como les digo, entre marzo y junio, que no estaba tan preocupado por la pandemia, o sea, no estaba tan preocupado por contagiarse. En ese momento todavía no creía que esto era algo, digamos, que pudiera afectar directamente su vida o la de sus familias, pero sí le preocupaban sus familias. ¿Y qué es lo que más le preocupaba? El sentido de escasez, el sentido de que tenía que salir, y por eso es ahorro, pero digamos, acumulo si quieren, porque hay este sentimiento de escasez y de que la pandemia lo que está trayendo es una ola de compras más allá de lo racional que van a terminar haciendo que yo no tenga lo que necesito para mí y para mi familia, ¿no? Y ahí ustedes se deben de acordar, cuando veíamos los noticieros y los periódicos, entre marzo y abril del 2020, veía personas con 3 carritos, ¿no? Una con comida, la otra quizás con temas para limpieza de la casa
y el otro carrito estaba lleno de papel higiénico. Va a ir usted a saber por qué papel higiénico específicamente, pero era, entonces todo el mundo compraba papel higiénico, digamos, ¿no? Y así algunas categorías rompieron stock importantemente, ¿no? Algunas de una manera más racional, como por ejemplo toda la parte de alcoholes, geles, etcétera, y algunos medicamentos, más allá de las mascarillas, etcétera, algunos medicamentos digamos, de primera necesidad, pero otros más irracionales, como por ejemplo el papel higiénico y el papel toalla, ¿no? Entonces, este segmento era ese, ¿no? Y era más o menos un tercio de la población en el mundo, ¿no? Había otro segmento que era que mantiene la calma y sigue adelante, ¿no? Y continúa, ¿no? Que era otro tercio más o menos, ¿no? Este es un segmento, digamos, donde no cambió sustancialmente sus hábitos de compra y de gasto y de consumo. Y tampoco estuvo directamente afectado por la pandemia en términos económicos, ¿no? Le preocupaba un poco, igual que al segmento de ahorrar y acumular, le preocupaba un poco este tema de la acumulación, pero él no salía a comprar, digamos, sino que básicamente respetó un poco su patrón de compra, ¿no? Después había otro segmento pequeño, digamos, como ven ahí, del orden del 17%, que era que era hibernar y gastar, ¿no? Estos eran los más preocupados por la pandemia. Estos literalmente se encerraron en casa, no salían a comprar ni a la bodega, todo lo hacían online, y estaban como que muy, muy preocupados, e impactó de manera importante, digamos, sus hábitos de compra y sus hábitos de consumo, ¿no? Sin embargo, este era el segmento con niveles socioeconómicos más altos, pero además también con gente un poco más joven, entre 18 y 44 años, era donde se concentraba la mayoría de este segmento. Y esta, digamos, predominancia de niveles socioeconómicos un poco más altos en este segmento hizo que, digamos, la segunda parte del nombre del segmento, ¿no? Que empezaran a gastar, y estos son los que equiparon, pues, si necesitaban 2 televisores, compraron 4 por si acaso, ¿no? Ya no podían ir al gimnasio y se compraron la caminadora y la bicicleta estacionaria. Compraron 2 congeladoras, por si acaso para tener en la casa, y empezaron a equipar y a, digamos, ya mejorar, si quieren, sus condiciones de vida y a gastar un poco más, digamos, ¿no? Y después hubo otro segmento, que más o menos un 16% a nivel global. Esto cuando lo vemos ya por geografías cambia un poco, o por países en desarrollo y desarrollados. Había otro segmento que redujo mucho sus gastos, ¿no? Estos probablemente fueron los más golpeados por la pandemia. En promedio, esta gente, la mayoría eran personas de más de 45 años. Casi 1 de cada 4 de este segmento se quedó sin trabajo o sea, o se quedó sin trabajo o lo suspendieron en el trabajo. Casi 2 de cada 3 de este segmento compraban solo lo indispensable y ya la marca, por ejemplo, no importaba, ¿no? Entonces estos se iban si antes compraba pues las galletas de 2 soles, pero encuentro la de 50 céntimos, pues yo me voy a comprar esa galleta, ¿no? Ya no es tan relevante la marca, tengo que sobrevivir, casi que economía guerra, reduzco fuertemente mis gastos, ¿no? Y bueno, hacia el futuro, pero acá voy a contarlo muy rápido porque vamos a ver más bien después cómo evolucionó esto. Hacia el futuro, ¿qué se esperaba? Que hubiera un porcentaje, digamos, importante, digamos, de personas que creían que íbamos a regresar a la normalidad. Un 40% creía que este tema del COVID iba a pasar relativamente rápido y que por lo tanto ellos iban a regresar a su manera, digamos, no solo a las condiciones económicas pre-pandemia, sino a la manera de operar pre-pandemia, ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, el tema de la compra digital, digamos, lo hicieron cuando era, o pensaban que lo habían hecho solo porque era indispensable, pero apenas pudieran regresar a la compra física lo iban a hacer, por ejemplo, ¿no? Y en general pensaban que muy rápidamente iban a volver a la normalidad, como les digo, ¿no? Después había otro segmento que creía que sí iba a mantenerse todavía como que expectante, ¿no? Sí había cambiado sus hábitos, no gastaba tanto como antes y pensaba que no iba a gastar como antes tampoco, ¿no? Y este era un segmento que más o menos era un 20% de la población. Había otro par de segmentos no tan grandes, uno que sí declaraba que iba a continuar, digamos, limitando sus gastos,
a lo mínimo indispensable y probablemente sí temas de salud era algo que iba a priorizar. Había un 10% que básicamente venía de que hibernó y que era un nivel socioeconómico alto, que decía, apenas termine esto, que además va a terminar rápido, eran bien optimistas, voy a poder, digamos, ya no solo comprar los artículos que hoy día puedo comprar, sino que voy a regresar, por ejemplo, a todas las categorías de ocio y recreacionales, pero a lo grande, como dice ahí, ¿no? Y después había otro segmento que era como un 20%, que no tenía tanta preocupación, que era optimista y que declaraba que sí tenía, digamos, una preocupación, no tanto por él, porque él probablemente no había sido tan afectado en la pandemia. Si ven aquí hay bastante y va a estar, aunque hay algo también de que ahorra y acumula, digamos que son niveles económicos relativamente altos. Estos son los que principalmente formaban este segmento. No les preocupaba tanto a ellos, pero sí creían que la economía de sus países y su sociedad iba a estar golpeada. No ellos, pero sí digamos, la comunidad donde ellos estaban. Con lo cual, sí declaraban, por ejemplo, este tema de preocupación y concepto de sostenibilidad y de propósito, y por ejemplo declaraban que sí iban a favorecer, por ejemplo, a marcas locales en sus compras, ¿no? ¿Para qué? Para impactar positivamente en la comunidad donde ellos vivían, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que se esperaba allá parados en junio, perdón, del 2020. Cuando ya hemos vuelto a correr este estudio este año, alrededor de mayo del 2021, sí cambió un poquito la figura, ¿no? Y aparecieron estos segmentos, ¿no? Este segmento de aquí, que es un 35%, que es un segmento que le hemos puesto luchando y preocupado, ¿no? Sigue siendo pesimista, sigue creyendo, sigue teniendo miedo y estando preocupado por su salud, por la situación financiera, y por lo tanto, sí es un segmento que, al estar preocupado por la salud, pero también por la situación de él y de su familia, además de haber estado golpeado financieramente de manera importante, va a reducir sus gastos de manera importante, va a reducir también su exposición al COVID. Este es un segmento que todavía no ve con buenos ojos, por ejemplo, ir a lugares muy concurridos, a lugares cerrados o incluso salir de casa, sigue comportándose como probablemente el nivel digamos, de cautela que tenía durante la primera ola, digamos, ¿no? Hay mucha de esta gente que ha tenido igual el empleo o lo perdió o ha estado suspendido. Y la gran cantidad, casi la mitad de estas personas son entre millennials y generación Z, generación relativamente buena, ¿no? Este es el segmento luchando y preocupado, ¿no? Luego está este otro segmento que es bien pero adaptándose, que es el otro segmento grande a nivel global. Esto sí, habiendo estado golpeados económicamente, sienten que están en control, ¿sí? Sienten que han podido llevar la pandemia de una buena manera y, como les digo, a pesar de que han sido golpeados financieramente, no, no les preocupa de manera sustancial este nivel de golpe, ¿no? Quizás no fueron tan golpeados como luchando y preocupados. Sin embargo, sí estos han cambiado su comportamiento de manera importante, por eso está el apellido pero adaptándose, ¿no? ¿Qué cosas hacen? Por ejemplo, estos visitan menos tiendas físicas también, no están en un nivel, digamos, entre comillas, cuarentena como el segmento anterior, pero sí es un segmento que prefiere ir cada vez menos a tiendas, que también prefiere, digamos, ser cauto respecto a dónde gasta, ¿no? Por ejemplo, en temas no esenciales no gasta mucho. Los productos locales igualmente han tomado importancia, digamos, este tema, digamos, de los valores que tiene este segmento de cara a la sostenibilidad también se han impactado, ¿no? Y aquí básicamente un 35-40% son baby boomers, digamos, es una población un poco más adulta, ¿no? Después está el otro segmento, que es el que no ha sido afectado y que no tiene preocupaciones. Y estos han sido los menos afectados por el COVID, ¿no? Y por lo tanto, al no haber sido afectados, no han cambiado tampoco ni sus prioridades, ni
ni tampoco sus hábitos de compra, ¿no? A pesar de que son esta es una de las poblaciones digamos, con más riesgo, ¿no? Porque aquí cerca del 40% son baby boomers y alrededor de un 30% son jubilados. Sin embargo, no están tan preocupados, pues, ¿no? Y parece que no cambia mucho su estilo de vida y además no creen que la vacuna vaya a ser un tema importante en términos de detener la pandemia, ¿no? Y por último, está este otro segmento golpeado pero optimista. Estos sí han sido afectados en diferentes dimensiones, por lo tanto han cambiado la manera en la que viven, han cambiado de manera importante su estilo de vida. Han tenido que reducir su gasto, pero son los más optimistas. Estos esperan un rebote muy rápido de la crisis, ¿no? Y que las cosas van a volver a la normalidad. Como nos podríamos imaginar, estos son, digamos, la población probablemente más joven, ¿no? Son alrededor del 55% son millennials o generación Z, ¿no? ¿Y hacia dónde vemos que van a migrar un poco estos segmentos que están presentes ahora en el futuro? Sí creemos que hay en primer mundo, mejor dicho, esto es hablando a nivel global, ¿no? Hay alrededor de un tercio de la población mundial que, digamos, la pandemia y lo golpeado que han estado a nivel, digamos, los países y las comunidades, tanto a nivel de la salud como a nivel económico, hacen que si el tema de sostenibilidad, si el tema del bien común, de este tema de marcas con propósito, por ejemplo, sea bien relevante, ¿no? Entonces, casi un tercio de la población mundial, probablemente una vez, digamos, pasado y disminuido el efecto de la pandemia, probablemente va a ser una población con mucho más conciencia, si quieren, y con mucho más premio hacia el propósito de las compañías, ¿no? Después hay un 31% que, al haber estado afectado de manera importante, va a seguir, digamos, en un modo ahorro y gasto poco, digamos, ¿no? Y son, como dice ahí, poco optimistas, y más allá de buscar marcas con propósito, buscan un tema de asequibilidad o de precio, probablemente, ¿no? Hay un 24% que sí busca estar no solo sano, sino saludable, ¿no? Y mantenerse, como les digo, y tener este estilo de vida saludable, ¿no? Y hay un 11%, digamos, que probablemente va a volver un poco a la normalidad, pero priorizando mucho la experiencia. Este modelo con el cual las marcas y las compañías interactúan con él y el tema de conveniencia probablemente va a ser, ya que probó la conveniencia durante la pandemia, digamos, probablemente va a ser un segmento que lo mueva mucho este tema de conveniencia y experiencia con las marcas, ¿no? Ya no a nivel global, sino en países en desarrollo, podemos ver claramente cómo segmentos como el de bien pero adaptándose, que pesaban alrededor del 40% a nivel global, en países en desarrollo pesa solo el 22%, ¿no? Y el de no afectado y sin preocupaciones prácticamente pasa a ser inexistente en los países en desarrollo. ¿Cuáles son los que, digamos, son más preponderantes en países en desarrollo? El luchando y preocupado, digamos, y el golpeado pero optimista, ¿no? Si quieren, está partido en dos. Y bueno, y el de bien pero adaptándose. Pero los dos demás pesos son como que los extremos, ¿no? El golpeado pero optimista, el que cree que esto va a terminar rápido y que vamos a volver a la normalidad, y otro 40% que más bien está bien golpeado, pero es un poco escéptico respecto a que esto va a mejorar y va a mejorar pronto, ¿no? Y cuando dónde van, digamos, o los segmentos, o cómo se configuran estos segmentos hacia el futuro, vemos que prácticamente existen tres segmentos, digamos, ¿no? El de salud, ¿no? Al haber sido probablemente más golpeados en términos de muertes, etcétera, los países en desarrollo, este tema de salud es un tema importante ya no hacia el futuro, ¿no? No en el hoy. Y el otro tema que aparece es el tema de asequibilidad, ¿no? De nuevo, al haber estado mucho más golpeados a nivel financiero, probablemente este tema de asequibilidad va a ser más fuerte en términos de tendencia que el tema de responsabilidad con la sociedad, el tema de propósito, etcétera. Todavía está un poquito más atrás, si quieren, en países en desarrollo que en los países desarrollados, donde esto sí es uno de los más fuertes donde la población se va a mover, ¿no? Como decían, era casi un tercio, ¿no? Aquí, Mauricio, no sé si tú quieres ayudarnos con esto.
Sí, ¿qué tal? Bueno, como vimos en la lámina anterior, casi el 80% de la población de países de desarrollo se encuentra dentro de los grupos o segmentos golpeado pero optimista y luchando y preocupado. Entonces, hemos puesto un poco de énfasis en estos dos porque conforman el grueso y los dos segmentos más grandes mencionan dos tipos de gasto opuestos, como podemos ver. Golpeado pero optimista planea gastar más que el promedio en todas las categorías después del COVID, porque como explicamos antes, esto fue una encuesta, entonces una de esas preguntas fue más o menos cómo planeas gastar después del COVID. En general, golpeado pero optimista planea gastar más que el promedio y luchando y preocupado planea gastar menos que el promedio. Entonces ahí ya tenemos como dos perfiles que podemos ir analizando de cómo se planea mover la población como para ir ajustando un poco estrategias de mercado. Y más detalle podemos ver en las categorías de productos en los que planean gastar más y también en las que pueden gastar menos. Por ejemplo, en las categorías que planea gastar más el grupo de golpeado pero optimista es en productos electrónicos, en servicios de delivery de abarrotes o en productos de ticket alto. Entonces, estamos viendo aquí claramente que el primer grupo va a tener mucho más gasto luego de la pandemia, mientras que el segundo va a priorizar más las cosas que involucren un estilo de vida más saludable, algo que les recupere un poco la libertad y la salud, básicamente. Entonces, si vemos lo que planean gastar menos, son opuestos. Hay definitivamente un quiebre en la población entre esos dos y lo bueno sería saber cómo manejarlo, saber cómo enfocar tus productos y lo que ofreces para acotar a lo que estos dos grupos esperan después de la pandemia. Hay hasta un nivel más de detalle que llega a esta herramienta, que es súper buena, el Future Consumer Index. No sé si puedes pasar al siguiente slide, Marco. Ahí estoy. Gracias. Que nos permite ver por categoría más o menos cómo se compara ese grupo con la media, ¿no? Esos porcentajes que ven ahí son la variación de la media de los productos. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea positivo significa de que favorecen más a esa categoría, a ese criterio. Sí, aquí lo que podemos ver es un poco el peso que le dan a estos dos criterios, ¿no? Productos más de lujo, productos de marca, tema más, digamos, de cómo me ve el resto versus temas que sean más saludables, que me mantengan, que, digamos, asociados a este concepto de bienestar, ¿no? Entonces vemos claramente cómo en prácticamente todas las categorías este segmento de luchando y preocupado favorece mucho más el tema de que el producto sea saludable, sea bueno para mí, etcétera, mientras que el golpeado pero optimista favorece, por ejemplo, que el producto sea más bien de marca, digamos, de lujo, suntuario, etcétera, ¿no? En diferentes categorías, pero podemos ver cómo esto se mantiene, ¿no? Luego tenemos para ustedes ya pasar a contarles un poco Latinoamérica y qué pasó en Latinoamérica y en Perú, ¿no? Esto lo hicimos usando también una herramienta que nos permitió tener una muestra de más de 7.000 respuestas entre Perú, México y Colombia. Y aquí básicamente había cuatro comportamientos importantes, ¿no? El primero, ya se estaba empezando a instaurar perdón, la nueva normalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de las compras de pánico que hablábamos, etcétera, ya el consumidor está un poco volviendo a comprar, digamos, lo que realmente necesitaba para el periodo de compra que tenía, que típicamente es, digamos, para una compra más planificada, es una semana, 2 semanas, eso era lo que compraba y ya no habían estos picos de compra y carritos llenos de papel higiénico, ¿no? Y también ya el consumidor empezó, esto lo hicimos hacia fines del año pasado, empezó a salir, digamos, y socializar de una manera más, digamos, más tranquila, por usar un término, ¿no?
sí veíamos, igual que veíamos en el mundo, el tema del downsizing, ¿no? Cómo es que los consumidores empiezan a reducir su gasto en productos esenciales y empiezan a prácticamente irse a cero en productos no esenciales, ¿no? Eh, y también vemos el tema del down trading, ¿no? Es verdad que en Perú, y esto es bien interesante porque cuando comparamos Perú con México y Colombia, en promedio era 40%, digamos, el down trading, o sea, gente que pasaba de comprar la marca de toda la vida, digamos, pero que era más cara, a una marca más asequible, una marca con un tier más de precios. El promedio era alrededor del 40%, pero en Perú era un poco menos, y México y Colombia más bien habían hecho más switching de marcas. Entonces, ahí podíamos dar dos explicaciones a ese fenómeno, ¿no? Uno, hay menos marcas, digamos, en las categorías relevantes en Perú, o el consumidor peruano es mucho más leal a sus marcas, ¿no? Que lo que son los consumidores en México y en Colombia. Cuando ya veíamos cómo se iba a comportar el consumidor hacia el futuro, y les hacíamos esta pregunta, ahí también encontrábamos que, y esto está alineado con lo del Future Consumer, donde los peruanos creen que esto todavía va a demorar en términos de recuperación, y se declaraban en Perú, por ejemplo, más de 10 personas más que lo que habían declarado en la primera etapa de la pandemia, y van a seguir reduciendo sus gastos en productos básicos, ¿no? Más bien, lo interesante es ver el tema de no esenciales, ¿no? Ahí el consumo se había reducido casi el 90%, 95% de personas, dependiendo del país, habían reducido sustancialmente sus gastos en productos no esenciales, y ya veíamos que declaraban que iban a empezar a subir, ¿no? Entonces, ya estuve un año sin comprar ropa, ya necesito, digamos, ya estoy empezando a salir, ya empiezo a tener reuniones, probablemente no con la intensidad que las tenía antes, pero ya necesito renovar un poco el guardarropa, ¿no? O ya usé este uso pues por 6, 7, 8 meses, y este par de polos, ya necesito, digamos, reponer un poco mi guardarropa, ¿no? Entonces ahí veíamos eso. También veíamos que como creían, digamos, si había esta expectativa de la pandemia tenía para 1 o 2 años más, continuaba, digamos, sobre todo usando estos fondos adicionales que tenían, como por ejemplo la liberación de FPs, continuaban, digamos, invirtiendo en electro y en mejorar el hogar, ¿no? Contrariamente a lo que uno podría pensar, digamos, digamos al haberse reducido los gastos y al estar en un tema de, digamos, de cierta recesión económica, estas categorías podrían no haber tenido consumo, pero estos ingresos adicionales hicieron que, lejos de ahorrar y usarla para el día a día, la destinó a este tipo de compras de mejoramiento en general de la vida dentro de casa, ¿no? Un 35% de personas, y esto sí era interesante, declaraban que iban a seguir comprando la marca. O sea, yo les dije, hubo un switching de alrededor del 40%, ya de ese 40% que hizo el switching, alrededor de un 35% decía que iba a seguir comprando la marca más barata. ¿Qué significa? Que ya la probó y no era pues tan mala como quizás creía, o este precio superior, digamos, no se justificaba en la diferencia que él encontraba en el producto, ¿no? Que además ya había se estaba acostumbrando a usar, ¿no? Y el tema de la compra online sí era un tema y una tendencia que declaraban que iban a continuar usando la mayoría de personas, ¿no? No iba a mantenerse el pico de compra online, seguramente, y esto fue bajando de manera, o conforme se fue, digamos, liberando un poco las restricciones, pero no volvió al 3% de marzo del 2020, ¿no? O sea, sí se quedó un buen porcentaje de esta gente en la compra en línea, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hemos visto a nivel del consumidor. Y si nos atreviéramos a darles algunas recomendaciones a partir tanto de lo que hemos visto en los estudios de consumidor que les hemos, digamos, resumido en esta presentación, pero también en las conversaciones que hemos tenido con empresas líderes en, digamos, diferentes sectores de servicios financieros, retail, consumo, mejoramiento del hogar, etcétera. Creo que estos 4
digamos, estas 4 recomendaciones pueden resumir un poco las oportunidades que vemos, ¿no? Primero, si bien es cierto el peso del canal digital, como les decía, en promedio, digamos, en el nivel socioeconómico medio y alto pesa como 30%, eso quiere decir que hay un 70% de gente que prefiere comprar en físico todavía. Igual ese incremento en el digital y esta posibilidad de generar una experiencia mucho mejor en digital es una oportunidad todavía, ¿no? Y creemos que es un espacio donde las marcas deberían priorizar sus esfuerzos para entenderlo en profundidad, y poder aprovechar digamos, la oportunidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con entenderlo en profundidad? Es, por ejemplo, en una categoría como comida, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago para, por ejemplo, recrear esta experiencia de compra y de escoger los productos, ¿no? La fruta, el pollo, las verduras, ¿cómo puedo recrear eso en el mundo digital? En el caso de moda y electrónicos, oye, ¿cuál es el rol de digital y cuál es el rol de la tienda física? ¿Cómo hago para dar la asesoría de un producto electrónico en una plataforma de e-commerce? ¿O cuál es el rol de la tienda? ¿Va a seguir existiendo y de repente la tienda va a ser como un gran showroom, pero el cierre de la venta se va a dar en el mundo digital? ¿Cómo va a ser ese flujo, ¿no? Y de nuevo, no se trata de agarrar mi proceso físico y decir ahora lo voy a convertir en digital tal cual, simplemente voy a sistematizar mi proceso, no. En realidad creemos que aquí la oportunidad está en realmente entender esta combinación perfecta entre lo que puedo hacer en el mundo físico y lo que puedo hacer en el mundo digital, y cómo verlos no como 2 canales independientes, sino como 2 pedazos de una misma experiencia, donde el cliente probablemente va y viene del mundo físico y del mundo digital. Entonces, esa es la primera oportunidad. Además, obviamente, mejorar niveles de servicio, logística, de última milla, etcétera, ¿no? El segundo punto es, esto parece básico, digamos, ¿no? Pero es volver a entender a nuestro consumidor. No asumir, digamos, que el consumidor va a regresar automáticamente a marzo del 2020 en algún momento, sino entender que muchos de estos comportamientos que empiezan a emerger van a quedar presentes y va a ser como que una combinación de algunas tendencias que existían antes del COVID, más lo que el cliente aprendió y se acostumbró a hacer durante el COVID y lo que va a hacer después. Y entonces es un tema más de pensar, hoy este consumidor en 2 años, realmente, ¿cuál es la experiencia que quiere? ¿Qué es lo que busca en el producto, no? ¿Es un producto o yo tengo que ir más hacia la aspiración, no? Déjenme ponerles un ejemplo. Una señora, una mujer joven, ¿compra un cosmético o tiene la aspiración de verse bien, de verse más bonita o bonito? Oye, ¿uno compra una zapatilla para correr y sus características técnicas o realmente lo que está buscando es verse bien, digamos, y estar a la moda con esa zapatilla? ¿Realmente qué es lo que busca detrás del producto? Y si yo logro entender qué es lo que busca detrás de mi producto, puedo obviamente diseñar el producto, pero también la experiencia de compra, para realmente generar ese wow. Y ese wow no puedo pretender generarlo en todos los puntos de contacto que tengo como marca, por lo tanto tengo que entender de esos 15 momentos en que toco al consumidor, donde seguramente todos tienen que tener un nivel higiénico de funcionamiento, cuáles son los 2 o 3 donde realmente este cliente, donde me estoy jugando, digamos, la recomendación de este cliente, donde me estoy jugando el negocio de largo plazo con este cliente. ¿Cuáles son esos 2 o 3? Si ya entendí cuáles son esos 2 o 3 momentos de verdad a lo largo de toda de esta jornada del cliente, y además entendí qué es lo que busca detrás de mi producto, estoy en mucho mejor capacidad, como les digo, no de sistematizar mi producto y mi proceso actual, sino de realmente crear una experiencia memorable para el cliente, ¿no? Entonces no se trata de llevar mi propuesta de valor y mi propuesta de marca y mi modelo de interacción físico al digital, sino realmente repensar un poco a partir de este reentendimiento del consumidor, ¿no? Y después de los temas más tácticos, en el tema de productos no esenciales, sí, la carrera, digamos, y el peso de la promoción es bien importante. Eso no se los comenté, pero en los estudios que hicimos encontramos que hay un porcentaje altísimo, en algunas categorías, cerca de 2/3 o más de las personas que compran estos bienes no esenciales, que están esperando el momento de los
saber algo. No van a comprar, ¿por qué? Porque la ocasión de consumo de, oye, tengo una fiesta mañana, desapareció. Entonces, sí quieren renovar el guardarropa, sí quieren mejorar la casa, pero ya no hay este impulso, digamos, por lo tanto están un poco más esperando a ver cuándo hay una oferta fuerte y por lo tanto en ese momento voy y compro, ¿no? Y por último, y este es un mensaje para las marcas, ¿cómo sigo demostrándole a este consumidor que ya probó un producto más económico y que al final no funcionando probablemente, cómo cuando vuelva a tener billetera, digamos, suficiente como para regresar a un tier 1 de precios, cómo le demuestro, cómo sigo estando presente para él como marca, cómo lo llevo a volver a probar esta marca, digamos, de un precio más alto y volver a comprarla de manera recurrente. Entonces ahí creemos que hay un trabajo también de mayor valor, ¿no? Y también una oportunidad, por ahí vi alguna pregunta que salió, y más bien una oportunidad para modelos nuevos, ¿no? Cuando vemos el mundo, digamos, de consumo en países como Colombia o México, el peso del canal tradicional ha ido perdiendo un poco de fuerza. Sigue siendo el canal preponderante, pero no con el peso que tiene en Perú. ¿Y qué formatos han aparecido? Por ejemplo, en Colombia han aparecido muchísimos estos formatos más de discounter, ¿no? Estos justo y bueno, de uno, que lo que hacen es un modelo de retail de muy bajo precio, una bodega, si quieren, con esteroides o un poco más grande y mejor gestionada, pero sin mucho servicio y con mucha marca blanca, con mucha marca, digamos, de la cadena, que hace que obviamente los precios sean mucho más baratos. Y si le ofrecemos esto a un consumidor que tiene el bolsillo golpeado, con un nivel probablemente de calidad suficiente, hay una oportunidad para esos formatos, ¿no? Y la prueba es, digamos, las grandes inversiones que están haciendo los retailers peruanos en desarrollar, por ejemplo, los formatos tipo más o la compra que ha habido de Macro, que es un formato, digamos, no de discounter, sino de cash and carry, que también, si miramos de nuevo países como Colombia, puede ser una apuesta interesante para alguien que quiere entrar a consumo, digamos, ¿no? No puede entrar con la marca solamente, sino que tiene que entrar y desarrollar con este tipo de formatos o, digamos, maquilar para estas marcas privadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se abre una serie de oportunidades en términos de formatos, en términos de presentaciones de producto, etcétera, para aprovechar un poco este espacio que puede haber aparecido por este cambio del consumidor también, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que yo tenía para compartir con ustedes. Susana, no sé si podemos mirar Sí, rápidamente muchas las gracias, preguntas. Marco y Mauricio. Voy a pasar a leer las preguntas que hay. Es súper interesante todo el tema y claro, como dices tú, hoy día la parte tecnológica llegó y se va a quedar. Dice, ¿ha habido un reemplazo parcial de los productos de compra habitual como frutas, verduras y o carne por compra de estos formatos congelados, por ejemplo? Buenísimo. Sí, cuando hablamos con algunas empresas de consumo, hay dos efectos interesantes. El primero, sí, el canal moderno ha ganado un poco de espacio. Y, digamos, ya entendiendo un poquito más en profundidad por dos razones. Una que es bastante obvia, que es que todo el tema del canal tradicional tuvo bastantes restricciones digamos, de cadena de suministro y por lo tanto bastante desabastecimiento. Y los supermercados con lo que podemos creer que funcionaban, digamos, sí tenían stock para poder atender. Entonces eso hizo que crezca, pero lo otro, y esto ya en algunos estudios que hemos hecho para algún cliente específico, es que el consumidor, ante el miedo al contagio, sí, digamos, premia esto que les decíamos al inicio, los protocolos de seguridad, etcétera. Entonces, está mucho más tranquilo, por ejemplo, comprando frutas, verduras o carne en un supermercado por los protocolos que entiende que tiene de salubridad y de seguridad y de salud, versus, por ejemplo, ir a un mercado tradicional, ¿no? Como fueron una de las principales fuentes de contagio al inicio de la pandemia. Eso por un lado. Pero por otro lado, efectivamente hay algunas categorías
donde no somos pues todavía Estados Unidos en términos de productos congelados, pero sí categorías como por ejemplo pan, ¿no? Pan congelado, empacado y congelado, el tema de carne, etcétera, sí ha crecido un poco el peso de ese producto que antes en Perú era prácticamente inexistente, digamos, ¿no? El peruano por naturaleza quiere pues el pollo que esté calentito, el pescado que esté coleteando, etcétera. Entonces no había tanta penetración de estos productos, de manera masiva me refiero, ¿no? Obviamente en determinados nichos de carnes premium, etcétera, sí, pero no era algo masivo. Sí ha empezado a ganar un poco de terreno, efectivamente, en categorías no solo de fruta congelada, carne congelada, sino también, como les decía, en categorías pan, por ejemplo, ¿no? El pan tanto empacado como el empacado y congelado, sí ha empezado a tener un espacio importante, ¿no? Ahora ahí en las góndolas se ven... O a crecer de manera importante, si quieren. Todavía no tiene un peso, veía. como les digo, como en primer mundo, pero ha crecido. Sí, claro. Otra pregunta dice, ¿qué productos y o servicios son los que más han vendido y o consumido durante la pandemia? Bueno, depende mucho de la categoría, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos ejemplos. Cuando hablamos de moda, la mayoría de categorías y marcas con las que conversamos sí nos decían, incluso digamos, hablando ya en marzo de este año, que todavía estaban, digamos, desfasadas respecto al nivel de ventas que tenían prepandemia, ¿no? Y eso es, como decía, un poco evidente porque la moda al final, digamos, la ocasión de uso de la moda, digamos, se perdió, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de moda, todo el tema de productos básicos, o sea, productos de algodón, buzos, cosas cómodas para estar en casa, etcétera. Eso sí, ya en marzo de este año ya habían recuperado niveles pre-COVID, por ejemplo. Y claro, es entendible. Al final yo, si estoy en un Zoom, nadie ve el caballito con el jugador de polo aquí, ¿no? O sea, si tengo un producto de buena calidad de algodón peruano, donde la marca no la va a ver nadie, pues estoy en un Zoom, y además estoy cómodo y es 30-40% más barato, probablemente me voy a ir hacia ese tipo de marcas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pasó. Gracias. Cuando hablamos de electro, por ejemplo, o de tiendas por departamentos, hay algunas categorías que volaron, digamos, ¿no? Por ejemplo, bicicletas. El año pasado bicicletas tuvo quiebre de stock. Este año, contándoles otras categorías como el laptop, por ejemplo, que en marzo de este año quedaron en stock también. Podría hacer una encuesta en línea para ver que me digan cuál creen que fue el electrodoméstico más vendido el año pasado. No sé si a alguno le da, pero seguramente cuando se los diga muchos van a decir, yo tengo uno en casa ahora, ¿no? La freidora de aire. La freidora de aire ha sido el producto más vendido en tiendas de especialidad, por ejemplo, de electro el año pasado. Y obviamente tiene un montón de racional detrás, digamos, ¿no? Es un producto bien conveniente, fácil de usar, práctico, fácil de lavar, etcétera, pero además es saludable, ¿no? Entonces, combina la conveniencia con Entonces, a mí me sorprendió cuando hablaba con cadenas de electro y me decían la freidora ha sido un boom, digamos, ¿no? Y me dicen increíble, ¿no? O sea, nunca se imaginaron. Y así es interesante, bueno, después si vamos a consumo, todo lo que son formatos más donde la ocasión de consumo desapareció, ¿no? Energizantes, hidratantes, etcétera, esos cayeron fortísimo y algunos todavía no se recuperan, ¿no? Pero por ejemplo, todo lo que son formatos familiares, ahí hubo un espacio para marcas que antes no eran relevantes, que respondieron muy rápido y hoy día tienen presencia en la casa, digamos, en formatos más familiares, unas categorías donde antes no jugaban, ¿no? Entonces sí, yo les diría que cross, en todos sitios ha habido caídas, pero ha habido empresas que han sabido aprovechar las oportunidades, de nuevo, han entendido al consumidor y cómo cambió, y por lo tanto se han subido a esta ola y han sido, digamos, exitosos, digamos, ¿no? Como en todo en la vida, digamos, las crisis y estos cambios, más que crisis, los cambios, digamos, tan rápidos generan un montón de oportunidades, ¿no? Y los que están ahí, de nuevo, muy cerca a este consumidor, muy pegados a él, tratando de entenderlo realmente y entender qué hay detrás de su comportamiento, qué hay detrás de la motivación hacia una categoría o hacia una marca. Eso, digamos, es lo que creemos nosotros que genera esta oportunidad para aprovechar y generar valor en la compañía, ¿no? Claro que sí. Gracias, Marco. Otra pregunta de don Ramón Irigorren.
Dice, ¿cómo podríamos conocer los productos y o bienes que se podrían comercializar entre Perú y Chile? Demanda-oferta de ambos países. Ahí también como buen consultor diría depende. Yo creo que hay mucha información de productos, que es una herramienta que usamos nosotros bastante, que es el INEI tiene además del censo, digamos, tiene una herramienta que permite ver el consumo de diferentes categorías, niveles de gasto, etcétera. Esa es una buena fuente, por ejemplo, para entender un poco el nivel de consumo de diferentes categorías, tanto en el B2C como en el B2B, porque ahí también está todo el tema de micro y pequeña empresa, y el tipo de cosas que consumen, ¿no? O sea, el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, el que cría pollos. Si hay mucha información, yo les diría que el INEI es una buena fuente para entender un poco, ya a nivel numérico, al consumidor peruano, ¿no? Y ya si quieren entender más allá del número más bien entender, digamos, los drivers de compra, la dinámica de mercado, cuál es la mejor manera para entrar, el tipo social que pueden tener, les diría que pueden llamarnos y con gusto los ayudamos. Eso no está en el INEI. Así es. Gracias, Marco. Te agradezco también, Mauricio, por la ponencia que hubo hoy día en este tema, que de verdad que es bastante interesante, y hemos visto que sigue y que va a seguir el tema del consumo por Internet, y tener todos estos números que nos mostraste hoy día también va a ayudar a muchas empresas a tomar decisiones de hoy día cómo va a implementarse en la parte de venta. Que hoy día se está todo esto moviendo, así que te agradecemos enormemente a nombre de la Cámara tu ponencia del día de hoy. Agradecer también a todos los participantes, a sus preguntas. Vamos también a dirigirlas a algunas, a ver si les interesa tomar contacto con la empresa EY, a modo de dejarlos conectados también. Y ahí si hay alguna pregunta que no hemos logrado responder, Susana, yo con gusto si nos dejan un correo, yo les puedo responder, digamos, con la pregunta, porque he visto ahí en el chat algunas cosas que quizás no alcanzamos a responder. Con gusto les ofrezco respondérselas por correo. Te agradezco de nuevo en nombre de todos en la Cámara y a todos los participantes. Que tengan una muy buena tarde. Un placer haberlos acompañado y muchas gracias por su atención. Gracias, Mauricio, también. Muchas gracias. Gracias, Mauricio.